con el foco puesto en Irán, estábamos comparando precisamente la situación a lo que sucedió con Venezuela hace apenas unas semanas, en concreto el pasado 3 de enero. Vamos a escuchar explicaciones por parte de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, comparece en estos momentos ante el Senado. Escuchamos a Rubio. Voy a hablar unos minutos nada más. Suspend. You know the drill. Off to jail. That's a war crime. That's a one-year ban from the committee. Anyone who is a persistent violator will be banned for 3 years. So don't know whether the guy falls in that Por favor, no violen las reglas del Congreso porque eso se castiga con la prohibición para 3 años. Secretario Rubio, yo creo que usted tiene una posición más robusta que los testigos anteriores llamados a pronunciarse ante el Congreso. Sí, muchas gracias. Me gustaría discutir con ustedes todos los aspectos que habrá que discutir, pero vamos a empezar por Venezuela en particular. Y después me podrán hacer preguntas sobre lo que fue antes de la operación, pero me gustaría concentrarme más en lo que está pasando ahora, porque me van a preguntar sobre lo de antes. Y quiero decirles que nosotros tenemos nuestro hemisferio y en nuestro hemisferio había un régimen controlado por persona acusada de narcotráfico y que fue apoyada por nuestros adversarios en el mundo. Y para Irán, por ejemplo, fue el socio principal. Para Rusia fue base más importante de operaciones en nuestro hemisferio. También estaba Cuba, estaba Nicaragua. En cuanto a China, China recibía crudo con un descuento enorme de $20 de Venezuela. Iban ahorrando en el crudo del pueblo de Venezuela que fue entregado a los chinos con un descuento de $20 por barril. Así que teníamos a los 3 de nuestros oponentes más importantes en el mundo operando en nuestro hemisferio cerca de nosotros y también un régimen que apoyaba narcotráficos y cooperaba con FARC, con ILN y con otras organizaciones de narcotráfico que utilizaban el territorio nacional de Venezuela. Fue un riesgo estratégico enorme para Estados Unidos y no fue en otro mundo, no fue en otro continente, fue en el hemisferio donde vivimos nosotros. Eso tenía un impacto dramático en nosotros y también algo pasado en Colombia. Tenía efecto negativo en Colombia, en la cuenca del Caribe, y había que hacer algo, emprender pasos, y como ya se lo he dicho, teníamos 3 objetivos aquí, y nosotros queríamos alcanzar la fase de transición para tener una Venezuela amigable, que prosperaba, y ellos puedan tener elecciones, porque en su caso la oposición no puede tener acceso a la televisión, no puede estar en el boletín porque el gobierno no le da posibilidad de elecciones honestas. Pues eso había que ofrecerles, pero no podemos alcanzarlo en 3 semanas. Nuestro objetivo número 1 fue la estabilidad. Después de... Pendientes de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, hablando sobre la situación en Venezuela, está diciendo literalmente que han tenido un régimen dirigido por un narcotraficante acusado en su propio hemisferio. Dice que la situación era insoportable y que debía abordarse. Ya se ha abordado. Este era uno de los primeros mensajes de Marco Rubio, que por cierto vivía hace apenas unos segundos este momento que están viendo en sus pantallas. Justo antes de empezar su discurso ante el Senado, ha visto cómo, como están viendo en sus pantallas, entraban a interrumpir su discurso. Dice Marco Rubio: queremos una transición pacífica en Venezuela. Dice que ya se ha abordado este problema de raíz, pero como ven, pues no todo el mundo está de acuerdo. En este caso han interrumpido este discurso de Marco Rubio. Muy atentos a esta comparecencia, pueden seguirla íntegra en nuestro canal de YouTube en paralelo. Nosotros pendientes de Rubio, pero vamos a mirar también a Estados Unidos, vamos a mirar a la tensión en torno a Minnesota con un Donald Trump que hoy volvía a amenazar a su alcalde, a Jacob Frey. Decía que están jugando
con fuego. Las elecciones de medio término están apenas unos meses, se esperan para noviembre. Cristian, te quiero preguntar por ello, ¿qué coste le puede suponer a Donald Trump, bueno, pues toda esta tensión, estos episodios que se están viviendo en las últimas semanas en Minnesota, pero que se pueden extrapolar también a otras ciudades? Sí, a ver, hace un tiempo hablábamos que este año y este periodo va a ser central porque se juegan muchas cosas, Donald Trump, en el terreno internacional y en el interno. Y estos escollos, bueno, algo que decía Carlos en el bloque anterior sobre la frecuencia de las visitas de Netanyahu, me hizo acordar una frase interesante que dice que tenés que tener a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Pero bueno, dicho esto, yo creo que a lo interno de Estados Unidos, Donald Trump se está jugando una carta muy delicada porque yo creo que si bien hay diferentes teorías, algunas de ellas incluso marcan que estos exabruptos groseros por parte del ICE o del ICE, como le quieran llamar, buscarían, no serían casuales, sino que estarían buscando llevar a un extremo la situación, tal vez para suspender las elecciones de medio término. Me parecen un poco demasiado conspirativas. Pero sí, la situación de división interna en el país es muy grave, es muy seria. Yo creo que si bien hace mucho tiempo que se percibe que hay una especie de guerra civil larvada dentro de los Estados Unidos, hoy tal vez el caldo de cultivo está llegando a un punto bastante sensible. ¿Por qué? Porque para que haya una guerra civil, obviamente que tienen que haber bandos armados enfrentados específicamente en el ejército, lo que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Y esa división se está dando dentro de las Fuerzas Armadas. Recordemos esa reunión que hizo del generalato, el almirantazgo, casi al principio de su mandato, Donald Trump, en el cual yo creo que buscaba afianzar su autoridad. Esta reunión fue llevada adelante también por Pete Hegseth y hubo mucho descontento por parte de gran parte del generalato, incluso la carencia de aplausos, muchos signos muy concretos. En el mundo de la inteligencia también se sabe que hay una división grande en este sentido. Entonces yo creo que ahí está caminando por una línea muy sensible en la cual tiene que tomar medidas muy espectaculares también para lograr un impulso y un impacto en las elecciones de medio término. Siempre las elecciones en este sentido son un poco más flojas, por decirlo de un modo coloquial. Y yo creo que sinceramente no le ayuda en nada, al contrario, este incidente en el cual se asesinó a este enfermero, Alex Preti. Los que pudimos ver las imágenes, el video es muy escalofriante porque prácticamente lo fusilan de espaldas en el piso. Se dice que llevaba un arma, eso también puede marcar una situación bastante de esto que hablaba, ¿no? Esta situación volátil, porque ir con un arma a una situación así, a pesar de que tuviese portación, lo dijeron las autoridades policiales de Minneapolis, pero me parece que es una decisión desafortunada, que por supuesto no justifica que lo hubiesen fusilado de ese modo, porque no estaba empuñando el arma. Y en esa situación hablan de terrorismo interno. Yo creo que se está tensando la cuerda demasiado. Aparte, si hablamos de terrorismo interno, en ese caso, ¿qué deberíamos decir de las protestas que hubieron en Irán, donde pudimos ver imágenes de gente con el rostro tapado disparando con escopetas a la multitud y a la policía, como hacen habitualmente en estas revoluciones de color? Entonces yo creo que ese es el problema que se está enfrentando, y con esto cierro, que tal vez, porque si bien están estos excesos violentos que no se pueden justificar, también sabemos positivamente que gente como George Soros y otros intereses globalistas están fogoneando y están financiando estas revueltas, estas protestas dentro de Estados Unidos, esta especie de revolución de color. Así que en ese sentido esto puede explicar un poco esta última hora en la cual parecería que Donald Trump quiere bajarle un poco los decibeles a esta cuestión, que creo que se le puede ir de las manos.
Se habla mucho de algunas organizaciones como Antifa, que al parecer están, bueno, pues detrás de estas protestas, de estas manifestaciones, que, bueno, una de las conclusiones es que le pueden salir muy caras a Donald Trump. Carlos, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves lo que ha pasado en Minnesota y sobre todo este último giro con un Trump que vuelve a amenazar, en este caso, al alcalde, a Jacob Frey? Bueno, primero, un detalle que me quedó pendiente de lo anterior. Si Estados Unidos va a bombardear algo en Irán, lo primero que hay que mirar es Hormuz. Es decir, Estados Unidos no puede permitir que Irán controle Hormuz en un conflicto. Así que la base militar que tiene la Guardia Revolucionaria iraní en Hormuz tendría que ser el primer objetivo a destruir, y el otro la estructura de lanzamiento de drones pequeños, que es la amenaza que ya le hizo Irán a la flota. Yendo al caso que me está preguntando, creo que a Donald Trump esto lo va a perjudicar mucho en materia electoral si sigue por este camino. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, lo que conocemos en Estados Unidos, hay 20% de la población que es republicana, 20% que es demócrata. El resto, si va a votar, decide respecto a temas emocionales importantes. Inflación, desempleo. Hay una bronca con el inmigrante ilegal, muy bien sembrada por mucho tiempo por Donald Trump, y fue base en su campaña electoral. Pero una cosa es que se lleven inmigrantes ilegales y otra cosa es que se mate un norteamericano en el piso. Y creo que esto es un tema de lo que uno llama la red line, la línea que vos la cruzás y en lugar de beneficiarte te perjudica, porque la polarización claramente es el estilo de Donald Trump. Pero hay polarizaciones y polarizaciones. En mi opinión, Donald Trump debe estar siendo aconsejado ahora a que baje los decibeles. Es muy difícil conseguir, me consta por mucha gente que conozco al gobierno norteamericano, que Trump se baje de un caballo que está galopando, porque él cree siempre en más y más. Por eso mi opinión respecto a lo de Irán, no porque crea que sea bueno, porque creo que es así el temperamento de Trump, y cuando lo provocan y le dicen no lo va a hacer, y si lo va a hacer te la devuelvo, bueno, eso a él lo incentiva, es la personalidad de este hombre. Ahora, en este tema, si no desencillan, van a tener problemas en las elecciones del 3 de noviembre, porque ustedes recuerden que Estados Unidos tiene diversas zonas de votación. Y esta zona de votación, por ejemplo, si toma Cuba, efectivamente Trump lo va a beneficiar en todo el sur de Estados Unidos, en todo lo que es la sala de representantes, y obviamente en el reemplazo del secretario de Estado, porque el senador por Florida que reemplaza al secretario de Estado se elige también este 3 de noviembre, igual que el de Ohio, que el de Vance es Ohio, no me acuerdo. Creo que sí. Bueno, pero en todo caso se eligen dos senadores más, los del vicepresidente y el secretario de Estado. Entonces, a lo que yo voy es, en el sur hay cosas que benefician, Venezuela, Cuba, pero esta violencia interna yo creo que lo perjudica en el conjunto de la más media. Bueno, pues el foco puesto en Minnesota y en si Trump termina desescalando o no, sobre todo hoy con estas amenazas al alcalde. Ayer hablaba, por ejemplo, con Tim Walz, intentaba de alguna forma, bueno, pues precisamente esto, ¿no? Desescalar, una especie de tregua. Armando, te quiero preguntar por lo mismo, ¿qué puede suponer esto para Trump y sobre todo cómo puede afectar de cara a las elecciones de noviembre, donde es que Trump se está jugando mucho? Ayer mismo decía que en el caso de que pierda espera un juicio político, no espera un impeachment de los demócratas. Bueno, sabemos en primera instancia que casi todos los presidentes, tanto demócratas como republicanos, pierden el Congreso en las elecciones medias. Esta ha sido casi una constante continua. Clinton, con toda su popularidad, le pasó, etcétera, ¿no? Aquí lo que tenemos que entender que esta tensión política, esta polarización que ya existe en Estados Unidos, está escalando a algunos niveles preocupantes. Porque como bien comentaba Carlos, no es lo mismo que haya habido una agresión directa contra un norteamericano, una persona
tristemente de piel blanca, con el cual se identifican una gran parte de la población americana, que con los docenas de asesinatos que hubo en la época de Obama a muertes de afroamericanos por parte de la policía. Tenemos que entender también que la policía americana tiene una serie de facultades que no se tienen en otros países. El desafiar la autoridad está altamente penado. El representar un riesgo contra la seguridad de la autoridad les autoriza y les permite, y casi siempre lo ganan, en el uso de la fuerza, aunque ésta sea excesiva. Este tipo de acciones como disparar varias veces. Desafortunadamente, esta persona, que no creo que su intención fuera de agredir ni de generar conflicto, sí iba armada. Y eso le dio, yo que estudié el LLM en Estados Unidos, pues toda la justificación para la autoridad, para el uso de la fuerza. Y van a argumentar que temieron por su vida, que no sabían si tenía otro tipo de arma y que por eso lo limitaron. Que fue uno solo el que hizo todos los disparos, pues habrá ahí un juicio y un debate muy importante. Ese es un tema, ¿no? Pero hay que recordar también que no solo se vincula con el tema del ICE, sino esta idea del poder que tiene el gobierno federal sobre esto que se han llamado los santuarios o ciudades santuario en los Estados Unidos. Y el problema con Tim Ward es que ha sido en su retórica también, digamos, de mucha confrontación, ¿no? Mandó a volar, por no decir con otras palabras mucho más fuertes, al presidente de los Estados Unidos en televisión nacional. Y no podemos olvidar también que el tema es especialmente candente en Minneapolis, porque hay una defraudación de más de $5,000 millones por parte de la comunidad somalí, que se casaban o presentaban documentos como si estuvieran casados padres y hijos o hermanos, etcétera, para pedir subvenciones, y que ha tenido un desfalco en muy pocos años, con una población de cerca de 100,000 personas, de entre 5 y 7,000 millones de dólares. O sea, es la segunda fuente de ingreso más importante de Somalia. O sea, cantidades impensables. Entonces, esto genera todavía más tensiones, obviamente, entre el Partido Republicano, el Partido Demócrata y sus representantes en cada lado. Uno, Trump señalando esta corrupción, estos abusos, esta inmigración que perjudica al americano común y corriente, no nada más en empleo, sino en subvenciones y en apoyos. Y por otro lado, los demócratas defendiendo a esta comunidad que no cuenta con sus papeles, que no está legalizada, y que han formado este tipo de santuarios donde le exigen la salida al ICE o a la autoridad para que no esté deteniendo a personas en las calles o en las fábricas o en los colegios. Esto es simplemente reflejo de esas dos visiones tan diferentes. Aunque hay que recordar, valga la pena hacerlo, que con un perfil, digamos, menos agresivo, pero con la misma fuerza, Obama deportó más personas y detuvo más personas, y que las políticas de separación familiar de niños con adultos y de tenerlos en estos, como se llamaban, jaulas, pues fueron con Obama. Entonces, hay mucho ruido mediático, hay acciones que qué bueno que hay, la prensa las está tocando para que se medie o se busque encontrar puntos medios, pero hay que tratar de encontrar los puntos importantes en todo este ruido mediático y entender cuáles son verdaderamente los intereses. Y son una postura totalmente diferente entre unos y otros.